Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado La razón, los antivalores y la ética mundial, segunda parte. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar de los antivalores contraculturales que merman actualmente nuestras buenas costumbres y tradiciones. En esta ocasión abordaremos el tema de la ética mundial propiamente dicha, por medio de un comentario exhaustivo de la declaración del segundo Parlamento de las Religiones del Mundo, celebrado en Chicago, Estados Unidos, en 1993, con la presencia de más de 8.000 personas representantes de todas las culturas del planeta. El día de hoy no es nada nuevo hablar sobre ética. La sociedad misma, desde toda la problematicidad, alza su grito al cielo pidiendo una sola cosa: orden. ¿Qué significa esta palabra? A continuación expondremos en primer lugar lo que para nosotros es la ética. El concepto de ética viene del latín ethos, que significa costumbre, hábito. De modo que la ética es la ciencia de las costumbres. Pero aquí no termina todo. En todos los pueblos de la tierra existen muchas costumbres de diferentes clases y hasta contradictorias entre sí. Las costumbres de un pueblo gestan, desarrollan y dan a luz su propia cultura. Pero aquí podría surgir un problema que lo formularemos con la siguiente pregunta: ¿acaso todas las costumbres de los seres humanos, por el simple hecho de tenerlas, son todas ellas moralmente buenas? La contestación, por supuesto, es negativa. La ética, como ciencia de las costumbres, estudia todas las culturas a la luz de la razón y los primeros principios y de la ley natural. Y esta es una de las razones por las cuales solemos decir que así como existen buenas costumbres, también existen las malas. Razón, primeros principios y ley natural son los tres parámetros que usa esta ciencia para no solo discernir entre lo que es bueno o malo para el hombre, sino también para incentivar y motivar para la realización de una vida mejor y más llena y plena de sentido. La conducta humana debe estar justificada, en primer lugar, por la razón. En segundo lugar, debe responder a uno de los más grandes principios morales que reza así: haz el bien y evita el mal. Y por último, debe estar acorde a la naturaleza más profunda de la psiquis humana. Y la práctica de la virtud, en este caso, es la que da la mejor respuesta a estas demandas. En la declaración del segundo Parlamento de las Religiones del Mundo, celebrado en Chicago, Estados Unidos, en 1993, se consideró que nuestro mundo atraviesa una crisis de alcance radical, una crisis de la economía mundial, de la ecología mundial, de la política mundial. Por doquier se lamenta la ausencia de una visión global, una alarmante acumulación de problemas sin resolver, una parálisis política, la mediocridad de los dirigentes políticos, tan carentes de perspicacia como de visión de futuro y, en general, faltos de interés por el bien común. Hasta aquí la primera parte de la declaración. Para implementar consensuadamente una ética mundial, es necesario en primer lugar hacer una profunda investigación de los problemas más graves y acuciantes de nuestro tiempo. Y esto es precisamente lo que estos representantes de todas las religiones del mundo han hecho: diagnosticar la gravedad de la situación para ponerle al menos un remedio. Somos hombres y mujeres, dice la declaración, que profesamos los preceptos y prácticas de las diversas religiones del mundo. Queremos dar fe de que ya existe un consenso entre esas religiones que pueden contribuir al fundamento de una ética mundial.
Se trata de un consenso básico, mínimo, relativo a valores vinculantes, criterios inalterables y actitudes morales fundamentales. Hasta aquí la declaración. Valores, criterios y actitudes morales fundamentales fueron los frutos que consensuaron todos los representantes de las religiones del mundo para la elaboración de una ética mundial. Pero, ¿qué es una ética mundial? La declaración dice: por ética mundial no entendemos una ideología, como tampoco una religión universal, unitaria más allá de las religiones existentes, ni mucho menos el predominio de una religión sobre las otras. Por ética mundial entendemos, óigase bien, un consenso básico sobre una serie de valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes básicas personales. Y concluye diciendo: sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad se ve tarde o temprano amenazada por el caos o la dictadura y los individuos por la angustia. Hasta aquí la declaración. La creación de este paradigma moral a nivel planetario pretende salvaguardar el orden y el desarrollo progresivo de los pueblos, pero esto no se logrará a través de decretos o leyes exteriores, sino, óigase bien, a través de una profunda transformación del corazón humano. Todos los religiosos del mundo están conscientes que por ellos mismos no son lo suficientemente capaces para resolver los problemas ecológicos, económicos, políticos y sociales de los pueblos. A lo sumo, saben que contribuyen de una u otra manera, indirectamente, a ser fermento en la masa. El llamado más acuciante de esta declaración consiste en cambiar la mente y el corazón. Hacen un llamado a la conversión de vida, a la llamada transformación del corazón humano, alejándolo del camino equivocado. Sin duda alguna, dice la declaración, la humanidad necesita transformaciones sociales y ecológicas, pero no menos necesita una renovación espiritual. Conversión de vida, cambio de mentalidad y renovación espiritual parecen ser los tres grandes llamados que hacen en primer lugar esta declaración. La pregunta en nuestro contexto y coyuntura actual sería: ¿cómo lograrlo? En primer lugar, dice la declaración, todo ser humano dotado de razón y de conciencia está obligado a actuar de forma realmente humana y no inhumana, a hacer el bien y a evitar el mal. En segundo lugar, para que todo hombre viva una vida verdaderamente humana, vale mucho aprender y practicar la regla de oro moral creada en el transcurso de los milenios para todos los pueblos de la tierra. Y dice así: no hagas a los demás lo que no quieres para ti, o haz a los demás lo que positivamente quieres que te hagan a ti. Reflexionemos un poco sobre esta regla de oro y sobre la que decíamos con anterioridad. El enfoque principal, a mi parecer, de esta declaración es que todos los representantes de las religiones del mundo apuntan a la conversión de la mente y del espíritu de cada persona individual. Como decíamos anteriormente, las leyes se hacen para la buena marcha de la sociedad en pos del bien común. Las normas morales, en cambio, apuntan a la interioridad, a la conciencia personal del individuo. Los religiosos del mundo están conscientes que el ser humano, además de tener una interioridad, es capaz de darle un rumbo diferente a su vida cuando ésta no va por los buenos caminos del bien y de la justicia.
La ética se enfoca principalmente en este principio, a saber, que todo cambio o transformación hacia el bien pasa por la conciencia personal del individuo, pero cuando se hace pública tiene unas repercusiones altamente consoladoras para la sociedad, puesto que se utiliza, en este caso el poder, para hacer el bien e implementar lo que todos queremos, justicia. En segundo lugar, es bien importante saber discernir entre el bien y el mal. De esta elección, que es la típicamente moral del ser humano, dependerá el tipo de personas que queremos o deseamos ser, tanto en el presente como en el futuro. Una elección tan fundamental como esta puede llegar a definir no solo un tipo de vida, sino también el destino de todo un pueblo. Y creo que de esto están conscientes los religiosos de todo el mundo. Han tocado la fibra más vibrante del quehacer del político, su influencia moral o inmoral de su gestión. A continuación abordaremos las 4 orientaciones inalterables de la Declaración. Escúchese bien. Primero, compromiso a favor de una cultura de la vida, de la no violencia y respeto a toda vida. Segundo, compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo. Tercero, compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y un estilo de vida honrado y veraz. Y cuarto, compromiso a favor de una cultura de igualdad y camaradería entre hombre y mujer. Comentemos cada uno de estos compromisos. Primero, la cultura de la vida. No matarás, dice el mandamiento, la ley de Dios en la Biblia. La Declaración agrega algo más: respeta la vida, que es más que no matar. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la integridad corporal y al libre desarrollo de su personalidad, siempre que el ejercicio de este derecho no lesione los de los demás, dice la Declaración. El respeto a la vida también se extiende a los animales y a las plantas, que junto con nosotros habitan este planeta. Por eso merecen nuestro cuidado, salvaguarda y conservación. Y dice a propósito la Declaración: la explotación desenfrenada de los elementos básicos naturales, la destrucción despiadada de la biosfera y la militarización del cosmos son un crimen. Segundo, la cultura de caridad. No robarás, dice otro mandamiento, la ley de Dios en la Biblia. Y la Declaración lo transforma en sentido positivo. Obra con justicia y sin doblez. O sea, no seas hipócrita y sé justo en todo lo que dices y haces. La Declaración tiene un análisis muy interesante sobre la situación política y económica de entonces, en 1993. Dice así: en un mundo como el nuestro, en el que tanto el capitalismo desenfrenado como el socialismo estatal totalitario han socavado y destruido muchos valores éticos y espirituales, cunde un afán de lucro desmedido y una rapacidad sin freno, junto con una ideología materialista del progreso que se manifiesta en una creciente exigencia al Estado sin la contrapartida de una exigencia de compromiso personal. Y enfatiza diciendo: la corrupción se ha vuelto un verdadero cáncer social, no solamente en los países en vía de desarrollo, sino también en los industrializados. La Declaración también explica que en los países donde abunda la extrema pobreza, como el caso del nuestro, también abundan los robos. Este producto del desamparo y la desesperación. Las riquezas de los pocos también fomentan la envidia, los resentimientos, los odios y las rebeliones armadas en las clases menos favorecidas.
y enfatiza diciendo: no es posible la paz mundial sin una justicia mundial. Tercero, la cultura de la vida honrada y veraz. Dice el otro mandamiento de la ley de Dios en la Biblia: no mentirás, que traducido en positivo diría así: habla y actúa desde la verdad. Los medios de comunicación son los primeros que tienen que cumplir con este precepto, puesto que están obligados a defender con objetividad y transparencia la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores fundamentales. Por otro lado, el arte, la literatura y la ciencia no pueden estar también desvinculadas de las normas éticas universales, puesto que siempre deben servir a la verdad. Para los políticos y sus partidos, la declaración desentraña una profunda verdad. Escúchese bien. La opinión pública debería apoyar a aquellos políticos que tienen el valor de decir la verdad al pueblo en todo momento. Y los representantes de las religiones no deben fomentar el fanatismo, los prejuicios, el odio y la hostilidad hacia aquellos que no piensan o creen como ellos. Al contrario, dice la declaración, no es posible una justicia mundial sin veracidad y humanidad. Y por último, tenemos el cuarto, la cultura de igualdad de género. Las tradiciones religiosas y éticas más antiguas e importantes de la humanidad nos han transmitido un mandamiento, dice la declaración: no te prostituirás, ni prostituirás a otro. Dicho en sentido positivo, respetaos y amaos los unos a los otros. Ningún humano tiene derecho a degradar a otro hasta convertirlo en puro objeto de su sexualidad, ni a someterlo o mantenerlo en una forzada dependencia sexual. La declaración recomienda a los jóvenes a aprender en el seno de la familia y la escuela que la sexualidad no es en sí una fuerza negativa, destructora o explotadora, sino creativa y moldeadora. Tiene la función de generar una comunidad que dice sí a la vida y que solo podrá desarrollarse adecuadamente cuando también contempla con responsabilidad la felicidad del compañero o compañera. Hasta aquí la declaración. Para terminar, sacaremos de estos 4 compromisos el tipo de seres humanos que desea que seamos los creadores de esta ética mundial. Primero, la cultura de la vida. Que seamos verdaderamente humanos, según el espíritu de las grandes tradiciones religiosas y éticas de nuestra cultura. Esto significa ser afable y abierto a la cooperación en la vida privada y pública, y nunca ser desconsiderado y brutal. Segundo, la cultura de la solidaridad. En vez de buscar afarosa y despiadadamente el poder económico y político, animarse por el espíritu de la compasión y de servicio hacia las personas más necesitadas. Y en lugar de un insaciable afán de dinero, prestigio y consumo, hay que redescubrir el sentido de la medida y la moderación, porque el ambicioso pierde su alma, su libertad, su sosiego, su paz interior y con ello lo que le constituye en persona. Tercero, la cultura de la vida honrada y veraz. Hacer la verdad en lugar de confundir libertad con capricho y pluralismo con arbitrariedad. Fomentar el espíritu de veracidad y no el de la mentira en las relaciones humanas. Buscar siempre la verdad en todo, animado con espíritu de sinceridad y servir a la verdad encontrada en vez de rendir tributo al oportunismo. Cuarto, la cultura de igualdad de género. Ser verdaderamente humano significará lo siguiente:
1. Fomentar el espíritu de compañerismo en la relación de pareja. Y 2. El amor debe ser el lazo de unión de entre ambos y no la pasión meramente sexual. Y para terminar, la declaración concluye de la siguiente manera: apelamos a todos los habitantes de este planeta, nuestra Tierra, que no puede cambiar a mejor sin que antes cambie la mentalidad del individuo. Abogamos por un cambio de conciencia individual y colectivo, por un despertar de nuestras fuerzas espirituales mediante la reflexión, la meditación, la oración y el pensamiento positivo, por la conversión del corazón. Juntos podemos mover montañas. Sin riesgos y sin sacrificios no será posible un cambio fundamental de nuestra actual situación. Por eso nosotros nos comprometemos en favor de una ética mundial común, de un mejor entendimiento mutuo y de unas formas de vida socialmente conciliadoras, promotoras de paz y amantes de la naturaleza. Y termina siendo la siguiente invitación. Invitamos a todos los seres humanos, religiosos o no, a hacer lo mismo. Muchas gracias.